Outline, la fórmula radiofónica del oro. Hoy presentamos el oro de fórmula. La fórmula del radio nació con bulbos, después con transistores, aparatos, compañías de discos, etc. Con un pequeño detalle: el radio hay que escucharlo. Muy bien. Manuel Fernández Landero Luna, gracias por estar en Outline. Muchas gracias, mejor conocido como Manolo Fernández. Hola Jaime, qué gusto saludarte y agradeciéndote la confianza. Hoy no, muchas gracias Manolo, con una gran trayectoria en radio y como te gusta tanto la gran historia del radio, dime por favor Manolo, ¿cómo empezó Organización Radio Fórmula? O por mejor decir, el Grupo Oro, grupo encabezado por el señor Rogerio Azcárraga y que inmediatamente ocupó los primeros lugares de audiencia a partir de la etapa 2 del radio en México. ¿Cómo empezó Grupo Oro? ¿O qué información tienes, Manolo? Mira, me voy a ir un poquito antes porque es importante. El papá de don Rogerio era hermano de Emilio Azcárraga Vidaurreta, don Rogerio Azcárraga Vidaurreta. Son hermanos. Hermanos. Él era quien manejaba RCA Víctor aquí en México por 30 años, más o menos de los 20 a los 50. RCA Víctor como fabricante. En general. Me imagino general. que tenía como la concesión en México de todo lo que en ese momento era RCA, que deben de haber sido aparatos, música, todo lo que incluía RCA. O sea, bulbos, todo. Discos, etcétera. Exacto. Y don Rogerio Azcárraga Madero, mi jefe, él estaba en esas épocas estudiando en Estados Unidos y en sus vacaciones, siendo muy joven, venía a trabajar con su papá y comenta él mismo que con quien aprendió a trabajar, aprendieron juntos, eran jóvenes los dos, en la distribución sobre todo de discos, fue con Memo Acosta. Ajá. Fíjate, es un tema importante. En 1951 falleció don Rogerio Azcárraga Vidaurreta. Y el papá de don Rogerio. De don Rogerio Azcárraga Madero. Sí. Don Rogerio tenía 24 años, era muy joven. Sí, muy joven. Y le pidió a los dueños de la RCA Internacional quedarse con la concesión que tenía su papá. Oye, una pregunta, ¿tienes en tus datos si esta concesión únicamente la tenía don Rogerio Azcárraga o también don Emilio Azcárraga Vidaurreta? ¿Era una concesión compartida o nada más don Rogerio? No, nada más don Rogerio, porque ahí viene, todo se va a ir dando con la historia. Sí. Don Rogerio Azcárraga Madero le pide a los dueños de RCA, muerto su papá, él quedarse con la concesión. Ajá. Los dueños, me imagino que estadounidenses, no se la dejan porque era muy joven, pero le dan 5 años para terminar con todo, para entregar cuentas, para liquidar gente, para todo. Aprovecha don Rogerio, ya sabes que la familia Azcárraga son unas personalidades en cuanto a la cuestión de la comercialización, ¿no? Creo que sí. Entonces, esos 5 años aprovecha para empaparse y aprender perfectamente el manejo. Y entonces en 1957, ya cuando entrega la RCA, él, ahí con la ayuda de su tío, ya don Emilio Azcárraga Vidaurreta, le compra la casa de Avenida Universidad y Coyoacán, que era de don Emilio, de su tío, y ahí pone el primer estudio de grabación en México estéreo, Jaime, que fue el estudio de Orfeón, 1957. En esa misma época empieza a traer a grabar, aprovechó gente de Cuba, él fue el creador y el principal promotor de la música de rock and roll en español. ¿Cómo no? Tenía todo. Bueno, estaban haciendo apenas, ¿no? Exacto. Sí. Y para poderlo promover, precisamente, su tío, que siempre le ayudó y lo quiere mucho don Rogerio, su tío Emilio, le da
en el canal de televisión, ya lo que me imagino que era Telesistema Mexicano en ese momento, le da un horario estelar de 8 a 9 de la noche para que pusiera el programa de Orfeón Agogó. Oye, pero eso no es muy avanzado ya en 60s, ¿no nos brincamos unos 10 años? No, todo esto viene en el mismo paquete, ya cuando empezó. Una pregunta, ¿a poco Discoteca Orfeón Agogó empezó a finales de los 50s? Es que no se llamaba Discoteca Agogó, ha tenido otros nombres. Ah, ok. O sea, le dio un espacio en televisión. Exacto, para que promoviera su música. Seguramente promovían primero a baladistas o algo, sí. Exacto, a los que empezó grabando, que se basaba mucho en los cubanos. En Les dio un espacio en televisión para Orfeón. Exacto, que terminó siendo el gran éxito ya en la época del rock and roll en español de Orfeón Agogó. Es correcto. Ese fue como el máximo. El ¿no? boom, pero el clímax. Así empezó. Entonces, para empezar a promover también toda su música grabada, don Emilio Azcárraga desde los 30 pues inició con la XCW, sí. Después ya se hizo de la X y de la Q, etcétera, y se fue haciendo de otras estaciones, pero le recomendó a don Rogerio que se quedara con ahí viene la historia, con la XCDF. Oye, la DF, sí. La DF. Entonces, la DF había sido fundada igual, yo me imagino que a principios de los 30. Ajá. No sé si desde el principio fue el dueño don Emilio Azcárraga Vidaurreta, pero ya a finales de los 50. Sí, 57, porque me dices que Orfeón se abrió en el 56-57. Pero y el siguiente paso fue... En el 59 fue cuando don Emilio le vende o le cede como tú quieras la concesión de la DF a don Rogerio. Oye, ese dato vale oro molido, Manolo. 1959 adquiere 59. La XCDF. La XCDF. Ajá. Y empieza a promover ahí su música, pero de ahí empieza a hacerse de lo que llegó a ser Grupo, en principio, Oro, porque adquirió la XCSM, que había sido muchos años antes el Heraldo del Chocolate Abuelita, adquirió XCRH, que después se volvió una estación tropical, adquirió la 660, 660, de AM, adquirió la 710 de AM y adquirió la XEB también. Adquirió la B grande. La B grande de México. Un poquito, vamos a regresar. Ya después adquirió tanto la 103.3 FM como 104.1, pero eso ya fue después. En su momento, sí. Eso ya fue el Grupo Oro. El Grupo Oro. Oye, qué manera tan extraordinaria de relatarlo. Oye, gracias, Manolo. Estos datos son esencias, son oro molido para la gran historia del radio, porque es la formación del Grupo Oro. Exacto. Además, estamos en el 59. Radio Variedades fue lanzada en 1958, en junio, con un formato nuevo, y en estos destellos damos como el gran inicio de la etapa 2 del radio. Entonces, Ramiro Garza con don Pancho Aguirre, Organización Radio Centro, lanzan Radio Variedades en junio del 58. El señor Azcárraga forma Grupo Oro en 1959, conteniendo la XCDF. Yo supongo, me imagino que fue por pausas, a lo mejor, porque ya para consolidar lo que fue Grupo Oro, fue ya en 1968. Con las FMs. Ya con las FMs, pero ya consolidadas todas las estaciones. Pero de ahí yo me atrevería a decir que de todo Grupo Oro hubo una punta de lanza, y esa fue la XCDF, la estación del Distrito Federal.
Exactamente, porque en sus inicios tuvo siempre grandes personalidades. Estuvo don Ángel Fernández, estuvo el conde Gustavo Calderón González, Sí, estuvo don Ramiro Aguilera, don Ramiro siempre Aguilera. Lacho don Ramiro Pedraza, después. Lacho, don Víctor Manuel Lacho, Barrios Mata. Barrios Mata, siempre tuvo Pero eso. una inserción, la etapa 2 del radio la inaugura Radio Variedades. Por E completo. inmediatamente después la XCDF, un formato con un radio completamente diferente a la etapa anterior que está dominada por XCW, una forma de anunciar diferente, las radionovelas, y ahora son locutores mucho más ágiles, es una intención más dinámica, hay discos irrompibles, existe la repetición del disco y aparece el rock and roll. Además, No se pierdan el destello del rock and roll, por favor. Ya está el rock, entonces el señor Azcárraga ya tiene Orfeón, ya tiene su DF. Oye, y una hora, o varias horas o las que quisiera en el canal, me imagino en el canal 2, ¿no? seguramente, sí, seguramente era en el Canal 2 para promover, como él siempre ha dicho, y lo dice don Rogelio Azcárraga Madero, hay que tener un nicho. Ese es un super palabrón, y Sí, el suya. mercadotecnia, igual. Un Hay que tener un nicho, nicho. un nicho, y él se dedicó y se sigue dedicando a tener sus nichos. Es un Claro. genio, es un genio a mi humilde opinión, y además de que pues lo quiero y lo respeto mucho porque es mi patrón. No, no, es un genio, aunque no sea el director de uno, es una personalidad, ¿no? Una gran personalidad del radio, de la música, de los discos, de la comunicación, ¿no? Don Rogelio Azcárraga. Completamente, Ahora, exacto. ¿cómo hizo el transfer a Organización Radio Fórmula? Ahí te va. Más o menos a finales de los 70, don Rogerio se queda nada más con XCSM, Ajá. con XCDF, obviamente, con XCRH, y Ujú. en FM se queda con 104.1 y con 103. En ese momento nace Organización Radio Fórmula, Después de la ruptura, después de que de la B Grande, de lo después que de se que volvió el IMER. las estaciones que le fueron retiradas, la B Exacto. Grande, etcétera, a Sí, partir lo de que ahí se se llama volvió el Organización Radio Fórmula. Organización Radio Fórmula. Dejó de ser Oro y pasó a ser Organización Radio ¿En Fórmula. qué año lo tienes, Manolo? Yo tengo la idea de que fue a finales de los 70, Jaime. Final 79 puede ser, ¿no? 78. Por ahí Por ahí yo tengo estoy. la fecha. Una inserción. Te voy a Sí. comentar de que había una estación de radio que tocaba, era la única estación de radio que tocaba una canción de Neil Sedaka que se llamaba Mala y Hermosa. Así se llamaba la canción. Se llama la canción. Y la única estación que la tocaba era una estación que era del señor Azcárraga. Y la tocaba el locutor que era el director de programación, que era Agustín Mesa de la Peña. Ay, don Agustín, un ¿Sí? tipazo, Ok. tipazo. Yo me quedé con que esa estación era o Radio 1 o Radio 2 y que por alguna razón automovilística se llamaban así con número las estaciones. ¿Estoy en lo cierto o me falla la memoria, Manolo? No, sí, debe haber sido en la transición de Oro a Fórmula, Sí, cuando se llamaban Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4 y Radio 5. sí, Sí, ¿verdad? completamente, sí. Y don Agustín Mesa de la Peña, para un homenaje muy, muy humilde, hermano de Lalo el Mimo, por cierto. Agustín Mesa de la Peña, Claro, hermano de Lalo el Mimo. sí, Oye, qué dato. Bueno, sí, un sí, sí. recordatorio. ¿Tú me lo platicaste o quién lo dijo recientemente? ¿Tú me lo De, platicas? De Agustín de, Mesa de la Peña. ¿Qué otro dato hay de Agustín Mesa? bueno, él fue de las grandes voces de lo que fue Grupo Oro, Sí. y además de que su hermano Eduardo de la Peña, muy conocido por su actividad artística y su vis cómica, ¿no? Pero No, sí, alguien me comentó otra cosa de don Agustín Mesa de la Peña, así platicando como lo estamos haciendo ahorita. Bueno, una anotación nada más. Claro, esta época, esta transición, yo siento que en rating, en ánimos, fue una curva baja de claro, Organización claro, Radio Fórmula, ¿no? claro, por todos los aspectos,
fue como una época un poco oscura, pues, y sí, no tan brillante como ya había sido, ¿verdad? Como lo había sido la DF en los 60s, o sea, los Claro, 70s no trajo buenas cosas. Y después, Organización Radio Fórmula hace una mutación a Grupo Fórmula. ¿Cómo nace Grupo Fórmula? Yo también insisto, como lo hemos comentado otras veces, que me gustan las fechas, me gustan las etapas, etiquetarlas, pero cuando nos acercamos al objeto de estudio, como ocurre en cualquier cosa del conocimiento, nos acercamos y se diluyen las fechas, las etapas, porque son procesos largos, exacto, ¿no? exacto. Medianos y largos, son procesos internos que tienen diferentes etapas. Decimos, bueno, pues Grupo Fórmula, yo por ejemplo, la etapa 3 del radio, uno es XCW y el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta. Etapa Claro, 2, Don Pancho Aguirre, por Organización supuesto. Radio Centro, Radio Variedades. Pero la etapa 3 la hemos mencionado en estos destellos como 1994, Grupo Fórmula y el señor Rogelio Azcárraga. Sí, sí, Así, sí, sí. así las inauguro y las marcamos, porque algo ocurrió, aunque sean procesos, algo ocurrió que se ponen al frente, se ponen en el liderazgo total sus estaciones de radio, sobre todo las de contenido hablado. ¿Tú qué fecha o qué aproximación le das a estos procesos, Manolo? Si me permites, igual no puedo dejar de hacer un poquito de historia, Jaime, Sí. porque por dentro, y tú lo sabes perfectamente, lo vas viviendo distinto, lo acabamos de comentar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el parteaguas fue el temblor de 1985. Ajá. Porque a partir de ahí, bueno, yo entré a trabajar unos años, pocos años antes, a Radio Fórmula, pero a partir de ahí, pues del temblor, es cuando la figura de don Rogelio empezó a sentirse en la empresa. Antes hubo unos años donde no estaba él al frente personalmente, ¿no? Ajá. Después del temblor, sí. Así es que ahí comenzó, todavía siendo musicales las estaciones, pero empezó el proceso desde el 86, 87, que llegamos a Polanco, al edificio donde actualmente están las oficinas administrativas de Grupo Fórmula, Uh-huh. edificio, por cierto, del sindicato. En ese momento ya empezó a Nuestro sentirse sindicato. de Nuestro sindicato. nuestro STIRT, claro que sí, Uh-huh. muy orgullosos también. Bueno, empieza ahí desde el 87-88, empieza don Rogelio en la XCDF a hacer una pequeña cambio, empezó a meter programas hablados, pero a poquitos. En alguno, por ejemplo, llegó Alfredo Palacios, nuestro muy queridísimo Mauricio Hernández también tuvo la oportunidad de hacer un programa que se llamaba ¿Qué tal Valle de México? Por ejemplo, eso debe haber sido en el 87, 88, Jaime. Sí. Después ya llegó Maxine Goodside, que también fue un proceso muy bonito porque ella iba a ser la productora del programa. Uh-huh. No llegó el conductor y entonces tuvo que entrarle ella y resultó el máximo éxito. Pero bueno, eso es otra cosa. Uh-huh. Al empezar en la Ciudad de México, don Rogelio, a ver Bueno, va a ser una inserción que te va a caer también muy bien. La fecha del 19 de septiembre de 1985 es un parteaguas para todo México, ¿no? por supuesto. Evidentemente. Tú lo estás tomando como una fecha importante para Organización Radio Fórmula. Así es, y lo acepto muy bien. Pero si son los programas hablados o los precursores, también está Batas, Pijamas y Pantuflas, Por años supuesto. antes. Y Eso, el por lanzamiento eso, de Radio Cañón. También te puedo hablar yo de las grandes noches de Radio Variedades en claro, los 80s e inicios. Me voy a adornar, pero el programa que hacemos en la mañana, Buenos Días por la Mañana, son programas ya de contenido más hablado. Y el señor Gutiérrez Vivó, también son inicios de los 80s. O sea, sí, de hecho, sí te lo acepto, y, pero para mí todavía no detona. El asunto todavía no detona.
No, Pero no, 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 adelante, no. y perdón la interrupción, perdón, Manolo, No, 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 no. adelante. Y además digo también, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me tocó casi cuando llegaron batas, pijamas y pantuflas a Organización Radio Fórmula. Me Ujú. tocó trabajar todavía con Sergio Rod, con Bolívar Domínguez. No, no podemos dejar de, en el caso de Fórmula, no podemos dejar de hablar de la época, de la etapa brillante completamente de batas, pijamas y pantuflas, Y por de Cañón, supuesto. sí, claro. Y de Radio De Cañón, Radio que Cañón, que fue a lo un mejor concepto no muy hubieran bonito. tenido, a lo mejor tuvieron una gran facturación, una gran comercialización, pero en rating y a nivel público no podemos hablar de los primeros 5 lugares, ¿no? Sí, no, 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 porque estaban definitivamente los monstruos que eran Radio Variedades, Radio 1000, la misma Felicidad. DF, Radio Felicidad, claro, claro que sí. Ujú. Radio Felicidad con mi padrino y tío Enrique Hernández Flores. ¿Ah, sí? ¿Es tu tío? Sí, sí, mi tío y mi padrino de bautizo, don Enrique el Torero. Sí, sí, sí. Oye, no, pues sí. Él ya falleció, pues, ya muy grande, hace 2, 3 años, pero lo recordamos con Sí, todo a toda la gusto, con todo gusto. familia, Claro a que todos sí. los seres cercanos. Perdón la interrupción, adelante, Sí, estamos en 87-88. 87-88 empieza ese proceso de los programas hablados. Cuando aquí en la Ciudad de México ya tenía su nicho, don Rogerio, entonces comienza, yo creo que por ahí del 91, 92, más seguro, Ujú. a poner una repetidora en Guadalajara y después, pocos meses después, en Monterrey. Ese proceso fue el que tardó para empezar a armar la cadena, que seguramente concuerda mucho con la información que tú tienes, de que por ahí del 94, 95 ya eran a lo mejor 15, 20 estaciones en la República Mexicana. Pero el lanzamiento de la primera gran cadena del grupo Fórmula, ¿qué año le dan o le das tú? Hay Fue, varias versiones. el proceso empezó definitivamente a finales de los 80, Sí, pero sí, ya sí. como la gran cadena, seguramente por ahí del 94. Yo Sí, le sí, pongo sí, el sí. 94 y si me lo permite el señor Sí, Azcarra, pues yo le pongo el 94 por muchas razones que vamos a dar en otros destellos. Pongo el 94. Tú no tienes la fecha cuando Cosmo 103 o 103.3 y la 104.1 dejaron de transmitir música para convertirse en estaciones de radio de contenido hablado. ¿No tienes una también, fecha? también fue un proceso. ¿Tú hasta qué año estuviste en 103, Jaime? Hasta el 91, verano del Perfecto, 91. perfecto. Todavía 103 tuvo una etapa Con de música. Jorge Alberto Aguilera, el Ah, director de arte, claro, el director de por programación supuesto. y todos los grandes compañeros, ¿no? Ujú. Por supuesto, todavía tuvo otra etapa después de la gran etapa de Cosmo y de ustedes, perfecta, excelente etapa, Belia Kelly, no, 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 Oh, Belia gran Kelly, etapa, sí. gran etapa. Ujú. Martita Escobar, Marta que, Escobar, hombre, una súper, súper. estupenda actriz hoy en día. Y además profesional, yo tuve el gusto de trabajar con ella, qué profesional, de veras, de veras. Bueno, bueno, vino la etapa de 103, la música de ayer con el sonido de hoy, don Rogerio queriendo darle mucho a su nicho de música, ya teniendo a las grandes personalidades dando noticias y sus programas de contenido en la AM, en la 970, Jorge Zúñiga, León Michel, Eduardo Charpenel, todos ellos se los lleva como locutores a 103 a presentar la música de Orfeón. Ajá. Ese fue el segundo proceso previo a hacer la cadena. Por eso estamos completamente de acuerdo. Bueno, una pregunta, no sé si sea válida o entre aquí, tratando de ser objetivos. ¿Cómo le fue en rating con ese experimento? Le fue bien porque duró unos 2, 3 años, pero ahí viene la cuestión. Don Rogerio siempre ha estado en las grandes ligas, ¿no? Entonces, en una convención mundial en Los Ángeles, que me imagino que debe haber sido 93, 92, 93, una convención de radio mundial, le preguntaron los grandes radiodifusores de Estados Unidos que cómo iba en sus estaciones y le recomendaron que se fuera pasando al talk show. Mm. Entonces vino a México ya con esa idea y ya lo había empezado, pero ya entonces lo fue haciendo más y más y más
Y de ahí, porque le dijeron, la música se la va a comer el internet. Así, estamos hablando de 92, 93, principios de los 90. Bueno, pero aquí en México no había llegado fuerte el internet, muy pocos. Pero iba a llegar, Jaime. Sí, iba a llegar, nomás le mandaron un telegrama. Ajá. Exactamente, entonces lo fue preparando el camino. Y después fue a otra convención y ya le preguntaron qué pasó. No, pues ya tengo mi nicho de mi estación hablada, perfecto. Ahora pásatelas a FM, porque es el siguiente paso. Y entonces vino a México y con todo el dolor de su corazón en cuanto a 103, que le estaba yendo muy bien, sobre todo para la venta de sus discos. Y Radio 1, que le estaba yendo muy bien como Tropical, ¿te acuerdas? Con nuestro gran amigo Rubén García Castillo y con José Luis Moreno, el Cuervo. Sí. Fue una gran etapa, por eso, por el éxito que tuvo el lanzamiento de Radio 1, por eso también... Oye, pero ¿en qué frecuencia estaba este proyecto? En 104.1. Oye, no me digas. Sí. Jazz FM, la borrada. Jazz, exacto. Pero fue un exitazo, no dudo. Jaime, tanto éxito que Organización Radio Centro tuvo que sacar ahí la Z, que después la Z fue mucho más grande que Radio 1, pero fue para competir con Radio 1. Sí, fue muy fuerte. Muy fuerte. Lo siento mucho porque a mí me encantaba el proyecto de Jazz FM, duró muchos años. Pero falleció. Era una música, era una estación para artistas, realmente, para cantantes, para músicos, para gente que tenía el oído muy afinado y a lo mejor en rating pues no iba tan bien, ¿no? En este caso su nómina era muy baja y sus ventas muy altas, porque los anuncios que tenía Jazz FM eran de primer nivel, eran en ese momento Oye, con el señor Morales, ¿no? Claro, que falleció, también tuvo mucho que ver, él se fue enfermando, y entonces eso tuvo mucho que ver también para la desaparición de Jazz FM. ¿A poco cuando desapareció ya no vivía el señor Morales? Todavía vivía, pero ya estaba muy enfermo, ya no estaba muy al pendiente de la estación. Él tenía una tienda de discos donde vendía sus discos de jazz. Ajá, y era la única persona en México que por pedido le hacías el pedido del disco que iba a llegar y llegaba. Y todo eso fue cambiando. Hoy entonces, muy bonita estación, la tenía muy bien el señor Morales, muy bien la perfecta. Para músicos esa estación, ¿verdad? Sí. La oía, me acuerdo, o Alberto Castro, dice, oye, qué estación de radio, se agasajaba mucho, y así muchos del medio, muchos cantantes, músicos y gente que le gustaba el jazz y la forma de decir del señor Morales, ¿no? La música, claro. La voz, el arreglo, ¿verdad? No, muy buena la onda la del señor Morales. Bueno, entonces se va Jazz FM. Exacto, se va y empieza Radio 1, se va 103 y empieza la música de ayer con el sonido de hoy. Se va Don Rogerio a Estados Unidos. Y a facturar. Exactamente. Se va Don Rogerio a Estados Unidos, le recomiendan que las vuelva con voz. AM/FM. Exacto. Y ahora cosa que sonaba locura desde los 90, creo que tenía, desde el 90 escuché decir que tenía esa posibilidad, combo, y parecía como de hamburguesa, ¿no? Hamburguesa con refresco. Sonaba algo terrible. Exacto. Sonaba esa palabra, ¿no? Y amenazante para el radio. Yo la primera vez que lo escuché dije, ya nomás faltan las papas fritas. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Claro que lo tomaron de ahí la palabra, ¿no? Por supuesto. La tomaron de McDonald's o de Burger King. La vez que lo escuché dije, ¿cómo van a hacer combo? ¿De qué se trata esto? Pero le funcionó muy bien, creo, ¿no? Ahí viene, como muy, muy, muy bien dices, la tercera etapa, que es Don Rogerio. Don Rogerio, sí, 1994. Y haciendo un resumen. Bien, nada más si me permites hacer unas precisiones rápidas. Sí, cómo no. En 1984, cuando Organización Radio Centro cambia las siglas de XCAI a XCST para estudiantes AM, ajá. Don Rogerio Azcárraga desaparece las siglas XRH y toma XCAI. Entonces la RH se vuelve Radio ahí. Qué abusado, ¿verdad? Sí, muy en 1984. Digo, con todo respeto, con todo respeto. Claro. Esa es una precisión así rápida que quería hacer, ¿no? Si hacen estudiantes AM, ¿hoy a poco entonces estudiantes fue en 84? En 84, sí.
junto a Radio Cañón en el 1440 y Radio Cañón en el 1470. Oye, yo no entiendo por qué la música tropical estaba de capa caída, hacen estudiantes AM, entonces ahí dice el señor Azcárraga, voilà, mira qué regalo me trajeron, y yo tomo las siglas. Las campanitas. Ajá. ¿No? Las campanitas de Oye, ahí. Pues él dijo muchas gracias, ¿no? Exacto. Muchas gracias. A ver cuándo lo vuelven a hacer. Es una buena anécdota, ¿no? No, cómo no, oro molido, Oro molido. Qué bueno. Y entonces ya, bueno, en el 2007, 2008, ya consolidado el talk show, Fórmula como... Sí, ya es etapa 3 del radio. Fórmula, incluso ya con tele. Cambian las siglas, esa es otra gran información que te comparto. La 970, que era XCDF, ahora es XCRFR. Ajá. 103.3 ahora es RFRFM. Ajá. 1500 de AM, que era XCAI, ahora es XCDF. Oh, ok. Sí. 1470, que era XCSM, ahora es XCAI. Oye, y esta melange, dicen los franceses, esta melange, esta mezcla, ¿por qué? Dicen. Yo en este momento estoy queriendo hacer corto, Sí. Estoy haciendo corto. ¿Por qué? Dicen que el RFR quiere decir Rogerio Fórmula o Radio Fórmula Rogerio, algo así. Por eso el FR, pues el nombre de don Rogerio. Ajá. Esa es la información que no te puedo confirmar, pero Radio Pasillo siempre se ha comentado, ¿no? Oye, hay que hacer un destello de Radio Pasillo. Sí. Adelante, sí, Manolo. Y entonces es importante también tomar eso en cuenta, ¿no? Que la 970 ya no es XCDF, es XCRFR. Está difícil aprendérselas, pero ya tratándose de don Rogerio, ok. Bueno. ¿Algo que agregar? Pues nada más agradecerte, Jaime. Estoy muy contento y muy orgulloso de trabajar desde 1982 en Radio Fórmula. Entré yo en octubre de 1982 como operador de Radio Cañón cuando tenía yo 15 años. Uh-huh. Y ahora en 2021 voy a cumplir 39 años en mi casa Fórmula. Oye, enhorabuena, Manolo, muchas gracias y muchas felicidades a ti, a todos los compañeros de lo que hoy se llama Grupo Fórmula. Grupo Fórmula, sigo conservando una plaza sindical, ya no como operadora, ahora desde hace 30 años una plaza como grabador, y eso me ha dado más oportunidad de dedicarme a la producción. En este momento, bueno, hace 26 años que colaboro en el equipo de producción de Eduardo Ruiz Gili, y desde hace 3 años produzco un programa que se llama Fórmula Musical del Recuerdo, a propósito del nicho de don Rogerio Azcárraga. Oye, excelente, yo lo escucho. Bueno. Felicidades a ti, a don Efraín, a todo Grupo Fórmula. Ese programa yo lo escucho. Bueno, escucho varias cosas de Grupo Fórmula, evidentemente, ¿no? Pero sí te escucho, cómo no. Muchas gracias, Manolo, y felicidades. Saludos a todos los compañeros de Grupo Fórmula. Gracias, Jaime. Pues saludándote, sabes que siempre te he tenido en una muy alta estima y me encanta siempre platicar contigo y agradezco muchísimo la oportunidad de permitirme expresar algunas opiniones. Muchas gracias. Un abrazo, Manolo. Gracias.